César era un joven ambicioso y trabajador, comprometido y completamente decidido a salir adelante. Desde pequeño había pertenecido a una familia humilde. Sus padres, aunque lo querían mucho a él y a sus hermanos, nunca pudieron darles más de lo que apenas si ganaban como comerciantes en un mercado de las calles donde vivían. Al ser el mayor, el más grande de todos los hijos, a César le había tocado la labor de estudiar, trabajar y hacerse responsable de sus 3 pequeños hermanos. Si bien no era algo que le pesara del todo, la realidad es que apenas si tenía tiempo para sí mismo. Fue así que cuando el grupo de pequeños hermanos comenzaron a hacerse mayores y se pusieron a dividir su tiempo entre el trabajo y los estudios, César por fin pudo dedicar más tiempo a su profesión. Trabajaba en un centro de ayuda para gente necesitada, una fundación la cual hacía una gran labor en ayudar a pordioseros y gente en condición de calle. Una dependencia, la cual solía brindar un espacio para pasar la noche, una comida y algo de ropa con la cual pudieran salir adelante. Lo hacían para cualquiera que se acercara, pero sobre todo haciendo énfasis en niños o pequeños huérfanos, los cuales canalizaban con supuestos orfanatos o autoridades de salud. César había estado atendiendo por mucho tiempo por las mañanas. Sus funciones eran diversas, y aunque recibía un sueldo decente por aquellas actividades, él hacía todo lo posible por pasar el examen que supuestamente lo colocaría en un cargo de mayor responsabilidad dentro de aquella dependencia. Si bien era un joven bastante disciplinado y comprometido, llevaba ya casi 2 años sin poder pasar aquel examen. Parecía como si no tuviera oportunidad, como si su mente ya no pudiera aprender más, como si aquella posibilidad estuviera simplemente negada para él. Fue por eso que uno de sus compañeros notó su frustración, su dedicación y pocos resultados, su mala suerte, por así decirlo. Es por esto que se le acercó de forma muy discreta para hacerle un comentario sobre algo no dicho en aquella fundación, lo cual al parecer sucedía de forma clandestina. Se trataba de un tipo de arreglo, un tipo de acuerdo entre algunos trabajadores de ese lugar, en el cual se les pedía que discretamente dieran información a un teléfono el cual pertenecía a la fundación. Aquello era raro, pero dada la situación de César, este escuchó atento y sin dudar aceptó. De acuerdo a lo que se sabía, debía hacerse una llamada al conmutador y ahí marcar la extensión 333 para dejar un dato en una grabadora el cual no podía ser apuntado en ningún registro ni dicho a alguien más en aquel lugar. Se trataba de información sobre la entrada y datos personales de todos aquellos menores de edad, jovencitos no mayores a 12 años, los cuales recurrentemente volvían al albergue, de aquellos quienes por más de 4 ocasiones hubieran pedido asilo, de niños que por las condiciones de su ingreso posiblemente no tenían hogar o alguien que los buscara. Aquello le pareció extraño a César. Sin embargo, pensó que si era por ayudarlos, no había por qué negarse. Si bien las adopciones o el cuidado de niños era algo muy problemático y burocrático en su país, tal vez aquello no era tan malo, por lo que sin culpa accedió a colaborar en dicha tarea. Fue así que a los pocos días César fue cambiado de turno. Había estado en el horario de 8 a 3 durante 3 años, y para esta nueva encomienda se requería que cubriera de las 18 horas a las 2 de la mañana. Aquella no era la mejor noticia, pero si en verdad con esto ascendería dentro de la fundación, César no veía razón por la cual no aceptarlo. Y así lo hizo. Durante 2 meses se quedó atendiendo el turno nocturno, viendo pordioseros ir y venir sin mayor problema, registrando sus ingresos y salidas, los apoyos que recibían, y dándose cuenta que el único cambio palpable en su caso
Era tan solo la carga disminuida de trabajo. Así era. Casi no había niños que llegaran por esos días. Si bien en las mañanas había visto jovencitos solos o acompañados de conocidos o familiares en el comedor, de noche, lo único que se registraba eran algunos borrachos o ancianos sin un lugar donde quedarse. Aquello era inesperado, frustrante. César pensó que tal vez no había sido la mejor decisión de su vida, y dándose cuenta que sería imposible volver a su antiguo horario, fue que pensó que tal vez era hora de buscar otro trabajo. Comenzó la época de lluvias, y para cuando César estaba a punto de ir a entrevistas de nuevos empleos, fue que se dio cuenta que con dicho clima había niños que de repente pedían asilo en el albergue. Se trataba de un grupo de 5 menores, huérfanos, los cuales de pronto acudían a buscar dónde refugiarse de la lluvia, los cuales a veces iban juntos, o de los cuales tal vez uno o dos se acercaban a pedir cena y cobijo. César, al ver esto, decidió no renunciar. Aquello era lo que había estado esperando, y decidido a intentar su encomienda, fue que hizo aquella llamada para dejar el dato en el conmutador. Los días pasaron, y sin ver nada extraño de pronto pensó que aquello no tenía sentido, que no había ningún beneficio, que no había nada extraordinario en ello. Pero no era el caso, ya que en verdad algo se había movido. A los 10 días de la llamada, una camioneta negra se estacionó fuera del albergue. Y de esta, un anciano vestido de negro bajó para entrar directamente hacia el mostrador. Su aspecto era bastante inusual para dicho lugar. Sus ropas eran parcas, oscuras y bastante elegantes, muy alejado de todo aquel que solía frecuentar dicho albergue. Al llegar, dicho personaje pasó de largo a la recepción y entró directamente al cubículo en donde César se encontraba. Se trataba de una situación bastante extraña, ya que el guardia que estaba en la entrada simplemente lo había ignorado. Era como si fuera invisible, o como si lo hubiera notado e hiciera la vista hacia otro lado. Cuando se encontraba frente a él, César estaba por preguntarle qué se le ofrecía. Pero justo antes de abrir la boca, aquel hombre sacó un sobre de su saco y lo puso en el mostrador ofreciéndoselo al joven. Se trataba de un documento membretado con el sello de la fundación, el cual en el centro tenía escrito el nombre completo de César. Ahí el joven se quedó mudo. No sabía cómo responder, cómo reaccionar. Y antes de que pudiera siquiera hacer algún movimiento, aquel viejo simplemente dio un ligero gesto de amabilidad y se salió de la recepción para irse al exterior, sin jamás ser cuestionado. César no sabía qué era lo que había ocurrido. Dudoso tomó el sobre y lo abrió, solo para enterarse que su aplicación para un puesto de planta en la fundación había sido abierto para él. Aquello no solo implicaba que su ingreso había ocurrido sin un examen de colocación, sino que además su sueldo se incrementaba y que a partir de unos días estaría registrado como un miembro oficial en los archivos de dicha fundación. Sin saber exactamente por qué, pero César ya había escalado varios espacios en ese lugar. Pasados los días, César ya se sentía realizado. Su vida parecía tener una mejoría significable y por primera vez, por sus labores ya había sido beneficiado. Sin embargo, no era tan simple, ya que eventualmente con los días vio que aquellos 2 jovencitos a los cuales había registrado en el conmutador
jamás habían regresado. No era cualquier cosa. No podía pasarlo por alto. Y César comenzó a dudar, cuestionándose a sí mismo la situación y llevándolo poco a poco a querer indagar sobre aquellos niños que de buenas a primeras simplemente habían dejado de asistir al albergue. Sin hacer mucho ruido y evitando que alguien lo viera, se acercó a los demás jovencitos que regresaban a pedir asilo. Aparentando atenderlos, trató de preguntarles por los jovencitos ausentes, por sus amigos faltantes, indagando si es que sabían algo más sobre ellos. Pero nada. Para aquellos 3 niños que volvían pidiendo asilo, sus otros 2 amigos simplemente habían desaparecido. Solo que algo no estaba bien. Algo no estaban diciendo, ya que aquellos jovencitos parecían estar ocultando algo. Al ser cuestionados se habían quedado en silencio, evadiendo con su mirada, bajando la cabeza y viendo todo el tiempo hacia el suelo. Si algo sabía perfectamente César era leer a los niños. Lo sabía por sus propios hermanos, y esta actitud de ellos le daba la idea de que indudablemente algo estaban ocultando. César sabía perfectamente de dónde venían, en dónde se juntaban, y tratando de indagar, fue que a la mañana siguiente acudió al crucero donde pedían monedas y limpiaban parabrisas. Al llegar, César los observó por un par de horas. Todo parecía normal. Todo parecía común y corriente. Los niños no solo actuaban como si nada, sino que incluso reían y jugaban. Después de todo, aún eran niños, y por mucho que tuvieran que trabajar, aún no perdían del todo su inocencia. Por lo que, tratando de pensar que todo estaba bien, el joven decidió regresar a su casa y olvidar todo pensando que eran simples casualidades sin sentido. Sin embargo, no pudo hacerlo. Algo lo detuvo. Antes de irse sucedió algo que lo hizo quedarse completamente paralizado. De la nada, ahí en el crucero, apareció un automóvil que sin razón alguna rápidamente hizo que los 3 jovencitos aventaran todo y salieran despavoridos. Así es, se trataba de una camioneta negra, la cual sin previo aviso había ahuyentado por completo a esos niños. Solo que no se trataba de cualquier camioneta. A esta, César la conocía. Y al ver detenidamente fue que pudo darse cuenta que era el mismo automóvil que días antes había acudido al albergue para transportar a un anciano. Precisamente, era aquel automóvil en el cual un hombre mayor había ido para darle el documento con la promoción laboral a César. Aquello era extraño, inquietante e inesperado. Si bien tenía sentido que alguien de la fundación se acercara a los niños para ayudarlos, aquel evento parecía tener otro objetivo, otra misión de la cual aquellos niños simplemente habían huido. Pensando en que aquello era un error, César intentó pasar desapercibido. Le dio la espalda a la avenida y comenzó a alejarse del lugar. Pero ya era demasiado tarde. Los tripulantes de dicha camioneta ya lo habían visto. Tratando de huir, César comenzó a caminar apresurado. Y cuando menos lo esperó, aquella camioneta ya se había emparejado junto a él. El parabrisas oscuro de pronto bajó, y al voltear al interior César pudo verlo. Se trataba de aquel mismo anciano que ahora sonriente le hacía un gesto desde su asiento. Ahí el joven simplemente se detuvo. Nervioso dio las buenas tardes, y lo único que obtuvo de vuelta fue un saludo de complicidad sobre algo que en ese momento aún no entendía. Sin saber qué hacer, César se quedó pasmado, simplemente viendo cómo la ventanilla del auto se cerraba
mientras aquella camioneta de pronto ya se alejaba. Ahí César sintió un temor indescriptible, un miedo que lo sobrepasaba, ya que aquello que estaba sucediendo definitivamente era algo que no era normal, y al parecer, mucho menos benéfico para esos niños. Nervioso, el joven comenzó a caminar por la avenida. Pensativo, meditó sobre abandonar dicho trabajo, sobre hacer una denuncia o sobre hacer algo que pudiera quitarle la culpa. Pensaba detenidamente en sus hermanos menores y en los niños que habían huido, sintiendo que aquello que sucedía a expensas de la fundación era algo que debía ser denunciado. Se apresuró para ir al albergue, pero antes de llegar, fue que lo vio ahí tirado en el piso. Se trataba de uno de esos jovencitos, el cual tirado junto a una barda parecía haberse lastimado. Se tomaba el tobillo con mucha desesperación, con mucho dolor, mientras inútilmente buscaba una forma de alejarse del lugar. Fue entonces que César de inmediato se dio cuenta de la situación y se acercó asegurando que no le haría daño, que estaba ahí para ayudarlo, pero que por favor confiara en él y le contara qué era lo que sabía sobre sus amigos desaparecidos. Sin embargo, el niño no podía hablar, no podía tranquilizarse. Su llanto era descontrolado, su miedo era enorme y sus nervios hacían que no pudiera articular palabra alguna. César, tratando de calmarlo, se acercó a él. Lentamente lo abrazó y lo cargó para ayudarlo. Pero justo cuando comenzaba a caminar para llevarlo a un hospital, fue que aquella camioneta de nuevo se emparejó junto a él. Ahí el miedo los invadió a ambos. Tanto el pobre niño como César se quedaron inmóviles, paralizados sin saber qué hacer. La puerta de la camioneta se abrió y un par de hombres salieron rápidamente. Uno de ellos para poner una inyección en el brazo del niño y el otro para quitárselo a César de las manos. El joven no entendía. No sabía qué sucedía. Además, su naturaleza era pacífica, de nula confrontación y cero agresividad, por lo que el miedo que lo invadía lo había dejado completamente congelado. En tan solo segundos, aquellos dos individuos ya habían metido al niño al auto, y antes de que la puerta se cerrara, fue que alguien se asomó de la camioneta. Así es. Se trataba de aquel anciano, quien sonriente saludaba a César desde su asiento. Aquello era extraño. No había razón de tal actitud, de tal comportamiento, por lo que cuando César reaccionó, fue que se dio cuenta que en realidad le estaban ofreciendo subirse al auto. El joven no sabía qué hacer, cómo comportarse, y pensando sobre no abandonar al pobre niño, fue que aceptó subir a la camioneta sin tener claro cómo saldría de aquello. El ambiente dentro del auto era tenso. El silencio era incómodo. Y César no sabía qué decir ni qué preguntar para indagar por qué lo habían subido. Sin embargo, después de unos minutos, el silencio de pronto se interrumpió, cuando el viejo sonriente le dijo una frase que lo dejaría callado durante todo el camino. Veo que no se equivocaron contigo. Y creo que como recompensa puedo buscarte un mejor lugar junto a nosotros. Ahí César intuyó que aquello era peor de lo que él creía. Sin embargo, no dijo nada. Guardó silencio,
y agradeció tímidamente el ofrecimiento, pasando todo el trayecto mirando hacia el piso. Sabía que aunque no lo hubiera querido, ya estaba muy dentro de algo que era terrible y a lo cual no podía escapar, al menos en ese momento. Al cabo de 40 minutos la camioneta llegó a una vieja hacienda. Se trataba de un lugar al cual habían accesado por medio de un camino de terracería, el cual al parecer no era de fácil acceso, al menos por lo rudimentario del camino. Aquello era un tipo de instalaciones industriales, las cuales en la entrada estaban custodiadas por 3 personas de seguridad, quienes luego de dar paso a la camioneta, de inmediato cerraron la reja que cuidaban. Al estar dentro y detenerse el automóvil, fue que César vio por la ventanilla que se encontraba en un lugar bastante extraño, el cual era un tipo de bodega donde aparentemente solían almacenarse productos de granja, pero donde en realidad, y para sorpresa de César, lo que había era un tipo de recepción improvisada, la cual contaba con sillones, alfombras lujosas y personal médico. Gente quienes aguardaban a las afueras de un par de puertas que daban a la parte interna del lugar. Sin embargo, lo que era más extraño es que en esa sala de espera ya se encontraban 3 ancianos aguardando. Aquellos hombres se veían enfermos, se veían débiles, y al parecer estaban ahí para ser atendidos por algún tipo de servicio médico. Esto, porque en una de las puertas al fondo había un par de enfermeras platicando entre ellas. Al abrirse las puertas de la camioneta, los primeros que bajaron fueron aquellos 2 individuos que lo habían interceptado. Se dirigían rápidamente a una puerta cargando al niño entre sus brazos, llevándolo directamente a una sala adjunta, la cual tenía en su entrada a otra enfermera que ya los estaba esperando. Ahí fue que el anciano que lo invitó a subir a la camioneta bajó y sonriente le dijo a César que no fuera tímido, que bajara y que con toda confianza se sentara en el área de espera. Y así lo hizo César. Caminó tímidamente hacia uno de los sillones y sin decir nada se sentó a esperar cualquier cosa por la cual ahí había sido llevado. Sin embargo, lo que hacía no era esperar. Lo que hizo discretamente fue observar a todos esos viejos en la sala, quienes a pesar de verse enfermos, algunos con su tanque de oxígeno y silla de ruedas, raramente platicaban alegres entre ellos. Parecían ser gente de mucho dinero, quienes estaban ahí para ser tratados con algo, quienes aparentemente habían llegado para recibir algún tipo de medicamento. Aquello era muy extraño. Era como si estuvieran haciendo algo maléfico, algo atroz o algo con fines macabros. Sin embargo, César trataba de ocultar su temor. Sonriente saludaba a todo aquel que pasaba frente a su asiento, fingiendo que aquello no lo perturbaba. Fue así que pasó mucho tiempo, en el cual pudo ver cómo aquellos ancianos uno a uno fueron llamados directamente por la enfermera a la puerta que estaba al fondo, entrando para al cabo de un rato, salir portando aquella extraña sonrisa que ya los caracterizaba. Para la tarde el lugar casi se había vaciado. Aún faltaba uno de los viejos por salir, y César aún no sabía por qué había sido llevado hasta ahí. Fue entonces que aquel viejo que lo había subido a la camioneta de pronto apareció. A paso lento se acercó hasta César, y ahí sentándose frente a él con esa horrible sonrisa en su rostro, fue que estaba listo para decirle por qué lo había llevado. Muchas gracias, César. Tienes buen ojo. Pero no solo eso.
Jamás uno de nuestros asociados había salido a la calle para ayudarnos. Veo que tienes iniciativa y muchas ganas de progresar. Ya nos lo habían dicho tus compañeros. Sin embargo, lo de hoy fue algo excepcional. Además, sin tu ayuda no habríamos obtenido a uno de estos niños que tanto habíamos estado buscando. Por tu oportuna llamada pudimos descubrir que esos niños, a pesar de vivir en condiciones de calle, afortunadamente estaban completamente sanos, sin ninguna enfermedad, sin ninguna bacteria, sin ningún padecimiento. Gente como tú, muy poca en este lugar. Es por eso que te ofrezco un puesto de confianza, que nos acompañes a labores de campo y que colabores con nosotros en este lugar para poder atender a más de nuestros hermanos. La sangre de estos jovencitos es muy solicitada y por suerte, estos que nos escogiste pudieron darnos mucho para casi 5 de nuestros hermanos. Ahí César se dio cuenta que aquello que sucedía era algo terrible, algo anormal, algo clandestino, y a lo que si no accedía, simplemente pronto estaría muerto. César por puro instinto sonrió y, asintiendo con la cabeza, pronto fue llevado hacia aquella área donde eran atendidos los viejos. Esto porque uno de ellos quería conocerlo. Al abrir la puerta fue que pudo verlo. Se trataba de un área donde había varios camastros, en los cuales se encontraban el cuerpo de 3 de los niños que había visto en el refugio. Cuerpos desnudos de menores tan solo cubiertos por paños blancos. Pequeños cuerpos infantiles completamente pálidos e inertes. Se trataba de un área en la cual a las pobres criaturas les habían no solo extraído la sangre, sino donde al parecer les habían hecho procedimientos quirúrgicos para retirarles órganos y llevarlos de inmediato a lugares donde ya habían sido comprados. Ahí César se quedó paralizado, congelado por completo, viendo cómo los cuerpos de aquellos niños ya estaban siendo preparados para llevarlos fuera de ahí. Y antes de que las lágrimas escurrieran por su rostro, fue que aquel anciano que recién había recibido una dosis de sangre se paraba frente a él con una sonrisa terrorífica en su rostro, mostrando sus dientes llenos de sarro, sus ojos rodeados por ojeras, extendiéndole su mano, la cual con piel pálida y completamente en los huesos, sacudía para estrecharle la mano. Y fue ahí que, hablando con voz alegre, le dijo a César algo que jamás pudo sacar de su mente. Ojalá traigas más chamacos de estos. Tengo cita en 3 semanas y hoy, después de esta sesión, me siento tan joven, casi como hace 40 años. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.